Vamos a pedir la ayuda del Señor para que Él nos ayude a comprenderle. Amén. Conocerle. Amén. Oraremos. Prepararemos nuestros corazones. Amén. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque no estamos hablando al aire. Estamos hablando a aquel que está aquí presente con nosotros. Dios, gracias por estar con nosotros y en nosotros, ayudándonos a comprender quién eres tú y qué es lo que tú tenías pensado desde la creación de este mundo. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros, por habernos incluido en tus planes. Vivimos agradecidos y pedimos tu ayuda en comprender lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia en estos tiempos. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como saben, estamos haciendo repaso por algunas cartas. Estamos viendo lo que Dios tenía para su iglesia en aquel tiempo y también para estos tiempos. Estamos en la carta a los Efesios y estamos en el capítulo 3. Lo lindo de esto es que Éfeso tuvo un lujo de maestro entre ellos, Pablo, quien estuvo con ellos por un periodo de 3 años enseñándoles y amonestándoles día y noche. No sé dónde sacaba la energía Pablo para hacer eso, y buena parte de esto fue en la escuela o el salón que alquilaba de un señor que se llamaba Tirano, y así han levantado una obra misionera que prácticamente llegó y alcanzó las 7 iglesias que uno puede ver en Apocalipsis en los primeros 2 capítulos. Cuando vemos estas iglesias, están en los alrededores de Éfeso y fue, estimamos, fruto de esta capacitación que Pablo dio ahí en Éfeso. Y sabemos que es una carta dirigida a los creyentes en Éfeso, pero también es una carta general que tiene mucho para decirnos en este tiempo. Realmente una obra maestra. Los primeros 3 capítulos hablando de doctrina, de verdades, quiénes somos en Cristo, qué es lo que Él hizo por nosotros. Y luego, entrando en el capítulo 4, vamos a ver la parte práctica, lo que Pablo dice que debe ser el comportamiento de un creyente nacido de nuevo. No es que uno es salvo y ya termina ahí. Uno cuando encuentra la salvación es más bien el punto de partida para avanzar una vida en Cristo. Y el capítulo 4, 5 y 6 nos va a hablar de esto. Realmente una obra magistral. Esta carta es una obra magistral. Lo que hemos visto en el primer capítulo era el plan de salvación predestinado para los que están en Cristo. Las promesas y todo lo que está hablando en esta carta tiene esta condición. Es para los que están en Cristo. Y por eso es importante asegurar que estamos nosotros en Cristo para ser partícipes de este plan predestinado antes de la fundación del mundo. Y Dios, Pablo dio gracias a los creyentes de Éfeso porque este tiempo de 3 años y la enseñanza que recibieron dio un fruto. Y ha visto que ellos respondieron y tenían una vida de amor entre ellos y también de unidad entre ellos. No, en esta carta no es como lo que vimos en 1 de Corintios, la carta a los corintios que les exhortaba y tenía que corregir un montón de cosas. En esta carta no. En esta carta simplemente está
reforzando y dando instrucción a creyentes nacidos de nuevo. Y decía que estos creyentes nacidos de nuevo, él oraba por ellos para que tengan revelación, que sea revelado, no solamente un conocimiento académico, pero que sea revelado realmente quién es Dios, quién es Él, porque por la revelación de quién es Dios en nuestras vidas cambia todo. Porque el conocimiento académico puede ayudar en algo de conocer la verdad, pero esa verdad se hace vida cuando realmente conocemos quién es Dios y qué es lo que Él hizo por nosotros. También hemos visto la nueva vida en Cristo, muertos, ahora vivos, pero por gracia, separados, pero ya aceptados y perdonados, extraños y ahora ciudadanos, reconciliados con Cristo. Eso vimos en los primeros 2 capítulos y nuevamente promesas y verdades para los que están en Cristo. Llegamos al capítulo 3, en el primer versículo nos dice, en el primero y el segundo versículo dice, por esta causa, por todo lo que acaba de resumir, de lo que hemos visto desde el capítulo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pablo escribe desde Roma, está en la prisión y está ahí por la causa de los gentiles. Y cuando hablamos de gentiles, tenemos que entender que ahí estamos incluidos. Eso pertenece a nosotros. Todo lo que dice la inclusión de los gentiles en este gran plan, está hablando de nosotros, a menos que eres judío, ¿no? Y que es posible, ¿no? Es posible que alguien tenga raíces y sangre judía, pero la mayoría de nosotros no tenemos. Y eso está escrito incluyendo a nosotros, y Pablo está en la cárcel en Roma por haber predicado la salvación de los gentiles. Y está bajo arresto por su labor, por esta labor, y sufrió porque era comprometido con la verdad que explica en esta carta, lo que hemos visto. Y Pablo no está buscando lástima, él quiere que vean los gentiles el gran beneficio para ellos ha sido su vida y su sacrificio. No está buscando lástima. Y está bajo arresto domiciliario, eso uno puede ver en Hechos capítulo 28, está bajo arresto domiciliario en Roma, y durante el día dicen que era libre de moverse por la casa con la supervisión de los soldados, pero por la noche lo encadenaban a un soldado para no escapar. Es interesante porque en realidad el soldado es el que no podía escapar, porque el soldado estaba obligado a escuchar la predicación del Evangelio. No podía escaparse de Pablo, y Pablo aprovechó de toda oportunidad para predicar el Evangelio. En vez de caerse en depresión y tener lástima por sí mismo, él aprovechó la oportunidad. Y quiero presentarles un par de versículos de Filipenses, el 1:12, que habla de su trabajo con la guardia. En Filipenses 1:12 y 13 dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, la cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio,
de tal manera que mis prisiones sean hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, Aprovechó la oportunidad, no está en la cárcel, no está encarcelado en vano. Él aprovechó de la oportunidad y dice que toda la guardia del palacio escuchó el Evangelio. Entonces no perdió su tiempo amargándose. Y en Filipenses 4:22 dice, cuando él está escribiendo a los cristianos en Éfeso y a todos los demás que van a recibir esta carta, dice, todos los santos les saludan. Está mandando saludos a los hermanos de Éfeso y dice, y especialmente los de la casa de César. Entonces, estos guardias y esos los que eran parte del gobierno de Roma están mandando saludos a los cristianos. Solo para decir que Pablo aprovechó de cada momento para predicar el Evangelio. Tuvo un gran impacto y su encarcelamiento no fue en vano. Y le dice, bueno, volviendo a los versículos, dice, y si es que han oído, y seguramente ya han oído, de su ministerio, de su llamado a los gentiles. Y habla de la administración de la gracia que implica mayordomía. Él tenía una misión, fue encargado para proclamar la gracia revelada a él por Dios, para anunciar el plan que Dios tenía para los gentiles. Y en el versículo 3 nos dice que por revelación, este plan que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podrán entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Su conocimiento ya dio a entender en versículos 1 o capítulos 1 y 2, lo que hemos visto. Su conocimiento, ya habrán oído de este conocimiento del misterio de Cristo que vamos a ver más adelante. Pero Pablo recibió este conocimiento de la salvación de los gentiles y la inclusión de los gentiles en los pactos y promesas de Dios. Lo recibió por revelación y no fue su propia idea. Y imagínense que un judío religioso, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos y perseguidor de la iglesia no inventaría un ministerio para sí mismo para unir a los judíos y gentiles. Era abominable entrar en la casa de un gentil. Lo trataban al gentil como pagano y peor que un perro, ¿no? Entonces, Pablo no inventaría un ministerio para la salvación de los judíos o los gentiles y no proclamaría un mensaje para incluir a los gentiles nosotros en los pactos y promesas dados a Israel. Y habla de un misterio que menciona como 4 veces, algo oculto a plena vista, pero que requería revelación de Dios. Era un misterio, pero estaba a plena vista, ¿no? La inclusión de los gentiles no solamente fue revelado a Pablo, porque Pedro, y no lo vamos a ver, pero en Hechos 11, cuando da su informe de lo que pasó en la casa de Cornelio y la salvación de los gentiles y cómo
como tuvo una visión, un éxtasis y vio un gran lienzo bajar o descender del cielo de toda clase de animal común y inmundo. Y cuando Dios dijo, levántate Pedro, mata y come, Pedro dijo, no, nunca, jamás he comido de los animales comunes ni de los animales inmundos, jamás lo he hecho. Y Dios ha dicho, bueno, lo que Dios ha limpiado no lo llamas inmundo. Y después de todo ese discurso, dio a entender a los judíos que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha incluido a los gentiles. Y eso para nosotros suena como razonable y todo lo demás, pero para los judíos no era muy fácil de aceptar algo así, pero fue profetizado esto, ¿no? Desde Abraham en su llamado, y no lo vemos eso, pero Génesis 12, capítulo 3, cuando dice, en ti serán benditas, no los que te bendicen, bendeciré, y los que te maldicen, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, y luego repite, dice, a todas las naciones de la tierra. Entonces, desde ahí se entiende que Dios tenía un plan para incluir a los gentiles. Cuando Salomón dedicó el templo, él oró a Dios y ha dicho que, y Señor, el extranjero que viene a este lugar y tú oirás su voz y todo lo demás. Salomón también tenía la idea de que la salvación de los judíos de Israel no era un asunto exclusivo, ¿no? Y en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, vino sobre ellos y estaban reunidos en Pentecostés, judíos que ya vivían en otras naciones, que hablaban otros idiomas, y entonces cuando llegó el Espíritu Santo, dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y después da toda una lista de todos los idiomas que escucharon. Y era una señal de que con el nacimiento de la iglesia, que era todo inclusivo, todo era para todos, porque la idea es de que Dios solamente, uno solo podía interrelacionarse con Dios en hebreo o en arameo. Entonces la idea de que escucharon a todos esos pueblos hablando a Dios en diferentes idiomas era algo muy radical. Era algo, marcó algo diferente, un tiempo diferente de lo que Dios estaba haciendo. Dios pudiendo ser alabado en todos esos otros idiomas. Eso marcó algo especial y Jesús, cuando Él habló en Hechos 1:8 en sus últimas instrucciones, dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán mis testigos para los judíos, para los samaritanos, los medios judíos y también para los gentiles. Jesús mismo lo dijo. Entonces, no era nada nuevo la idea de la inclusión o la salvación de los gentiles. Pero Pablo clarifica un poco el misterio, lo que él usa. Usó esta palabra misterio como 4 veces en esos pocos versículos del misterio. Y dice lo que nos aclara cuál es el misterio en el versículo 6 de Efesios 3.
capítulo 3, versículo 6, dice, el misterio es esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, él dice exactamente cuál es el misterio. Él ya habló de esto en el capítulo 2, ¿no? En el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles en el Mesías fue profetizado, aunque los judíos no querían aceptarlo. La salvación de los gentiles en el Mesías fue aceptado, pero el misterio es esto, de que nunca hablaban de la unión de judíos y gentiles en la iglesia al mismo nivel. No dio a entender de que los gentiles serán partícipes de todas las promesas y pactos dados a Israel. Entonces, Pablo declara el misterio de que como judíos y gentiles, como los judíos y gentiles se unirán en un solo cuerpo. Un mensaje difícil de entender para los judíos, pero un gran gozo para los gentiles. Y mira, porque ya lo vimos la semana anterior con el pastor Javier, sobre el misterio, ya desglosó el misterio en el capítulo 2, que decía que partes del misterio es que los muertos en delitos y pecados, sin Cristo, así era su condición antes, sin Cristo, alejados de los pactos, promesas dadas a Israel, estaban sin esperanza los gentiles, nosotros, lejos, hechos cercanos por la sangre de Cristo, y de ambos pueblos, dice que de judíos y gentiles, Dios hizo un solo pueblo, derribó la pared intermedia de separación y de los dos pueblos hizo uno, creando un nuevo hombre. Mediante la cruz, Él reconcilió a ambos en Dios, matando las enemistades, y ya tenemos los gentiles entrada por un mismo espíritu al Padre. Éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos, ahora miembros de la familia de Dios, por medio del Evangelio. Eso sucedió, Pablo ya lo había dicho, pero aclara aquí que el misterio escondido desde mucho tiempo ya es revelado de que serán incluidos en un solo pueblo. En Apocalipsis 7, 9 y 10 habla del fin, lo que el Señor esperaba desde siempre. En Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. De todas naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, Dios los había unido. Eso era lo que el Señor esperaba, ¿no? Como el gozo puesto delante de Él, ¿no? Él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él era de ver personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas reunidos. Eso era el fin, eso es lo que Él esperaba, eso era su propósito. Y ahora está siendo revelado. Es el gran gozo y la gran noticia para los gentiles. Y si eso fue tan importante, el plan predestinado
de Dios para la salvación, la inclusión y de tener una sola iglesia, eso también debe ser importante para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a Dios sabiendo de que ya hemos sido incluidos, éramos excluidos, pero ya estamos en el pacto al mismo nivel que el judío en el asunto de la salvación, que donde no hubo acceso antes? Entonces yo creo que nuestra respuesta debe ser en una entrega a Él, de rendirnos a Él, de buscar cuál es su voluntad, ¿no? Cuáles son sus propósitos para acoplarnos a sus propósitos. Eso debe cambiar la forma de alabar de una persona. Eso cambia el cantar canciones en alabar al Señor de corazón, de conectarnos con Él cuando estamos cantando. Eso hace toda la diferencia. Una vida de gratitud, ¿no? Y por eso Pablo dijo, conocen a Dios, pero necesitan conocerle más. Que tengan revelación, que alumbren sus ojos, que ven qué es lo que está en todo ese paquete que llamamos la salvación en Cristo. ¿Cuáles son todas las implicaciones de lo que Dios tiene para nosotros? Y en el versículo 8 de Efesios 3, Pablo habla de su misión de difundir esta noticia. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo, reconociendo su condición, que dijo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, reconoce que su llamado a predicar el evangelio a los gentiles, de anunciar este misterio, es por gracia. No es por su inteligencia ni su gran esfuerzo, es por gracia. Dios lo llamó y es un gran privilegio para Pablo de poder hacerlo. No importa si le cuesta años en la cárcel. Pero eso le mantuvo humilde de saber que es por gracia, no es por sus méritos. Y reconoció su condición sin Cristo. Era perseguidor de la iglesia, un estorbo para los planes de Dios. Él pensaba que hacía un favor a Dios al perseguir a los cristianos, de encarcelarles, de participar en la votación para su muerte y todo ello. Pablo reconoce su condición y su humildad y le llevó a ser uno dispuesto a dar su vida por ellos. A dar su vida por anunciar el evangelio, da su vida tanto para judíos y también para los gentiles. Le cambió, le hizo humilde. Y también para nosotros es bueno recordar de que hemos sido rescatados, ¿no? Yo sé que muchos juntamente conmigo dirán que creo que ni estaríamos con vida ahora si no fuera por Cristo, ¿no? Y yo creo que, y si estuviéramos con vida, sería una vida sin vida, porque sería un cadáver caminando, porque sin propósito, sin luz, sin dirección, sin propósito. Entonces es bueno recordar de que hemos sido rescatados. Por eso leo frecuentemente el Salmo 40, los primeros 3 versículos, donde habla de cómo nos ha sacado del pozo cenagoso, nos ha levantado y nos puso una canción nueva en nuestras bocas, pero habla de dónde nos ha rescatado. Y es bueno
Es bueno vivir agradecido a Dios todos los días y no tomarlo en poco lo que Él ha hecho a favor de nosotros, ¿no? No tomarlo como si nos hemos unido al club de cristianos que se reúnen en la Capitán Ravelo. Eso no tendría mucho valor, pero nos hemos sido unidos a Él, ¿no? Habla de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Esta gran riqueza para los gentiles, tanta riqueza, es una gran riqueza de esta inclusión, ¿no? Y ahora el gentil puede presentarse ante Dios en una posición que antes no tenía. Y nosotros podemos presentarnos aceptando a Cristo, de estar en Él. Podemos presentarnos ante Dios en una posición que no teníamos y que no podíamos alcanzar, ¿no? Entonces, por eso es riqueza, es una riqueza tremendamente grande de que hemos sido aceptados y perdonados y adoptados y incluidos. A veces uno toma esto de que, he sido perdonado, ya qué bien, ¿no? Pero, ¿sabe cuál es la implicación de no ser perdonado? ¿No? De ser separado de Dios. Es grande, ¿no? Y es bueno recordar lo que Cristo hizo por nosotros constantemente. Y Pablo, con esta misión de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio, una palabra que ha sido utilizado mucho para los bloques de tiempos grandes de Dios, el tiempo de la revelación del plan de Dios, que fue oculto durante siglos. Habla de la dispensación, creo que la palabra correcta en el griego habla de economía, de administración, del encargado, de un propósito de mayordomía. Entonces, podemos entenderlo en ese sentido que Pablo está hablando del tiempo de revelar este misterio, el tiempo después de la cruz de Cristo, y que Él fue el encargado para declarar el misterio, para unir a judíos y gentiles en Cristo. Por eso cuando vemos el libro y la historia en Hechos, que cubre más o menos 30 años de los primeros años de la iglesia, sí, y he compartido eso en algunas ocasiones, sobre el propósito cuando vino el Espíritu Santo y cuando nació la iglesia. Uno de los grandes propósitos de las lenguas fue para mostrar que Dios no quería una iglesia de los judíos, una iglesia de los samaritanos y una iglesia de los gentiles. Dios quería una sola iglesia. Por eso vino el Espíritu Santo en Hechos 2 sobre los judíos, pero en el capítulo 9, a los samaritanos, y fue sellado, fue confirmado con el mismo don de lenguas. Y cuando llegó en el capítulo 10 de Hechos a la casa de Cornelio y los gentiles, entonces recibieron el mismo don. Y por eso cuando Pedro da su explicación a judíos y decían, ¿por qué? ¿Cómo es posible que tú entres y comes en la casa de un gentil? Y Pedro da toda esta explicación de cómo y Dios les ha recibido y ha dicho, les ha dado el mismo don que nosotros, ¿no? Ha dado lo mismo. Entonces era interesante, ¿no? Y también, un punto aparte, pero por eso dice a Pedro que le iba a dar las llaves del reino, y la Iglesia Católica ha torcido esto de una manera impresionante. Pero Pedro, como tenía en Hechos 2 la llave para abrir la puerta para los judíos a esta nueva salvación y fe, después, creo que es el 9 de Hechos,
cuando Felipe sí fue donde los samaritanos, pero llamó a Pedro, y cuando llegó Pedro recibieron el don de lenguas y todo lo demás. Entonces ahí otra llave abrió la puerta para los samaritanos. Y después en el capítulo 10 con los gentiles, otra puerta, porque Pedro estuvo presente en esas tres instancias, ¿no? Cuando fue predicado la palabra tanto en Judea, Samaria y a lo último de la tierra, como Jesús dijo, ¿no? Es un punto por lo menos interesante para entender el plan de Dios. Entonces Pablo dice que él tenía este encargo de aclarar cuál fue este misterio, era su pasión, perdió todo por ello, recibió, si hemos visto en 1 Corintios 11, toda la lista de lo que ha sufrido por predicar el Evangelio. Pero él ha dicho, no pediría ninguna otra cosa que cambie nada, porque él entendió que él estaba siendo útil, tenía una pasión. Y a veces tenemos que despertar esta pasión en nosotros de reconocer de que hemos sido tremendamente beneficiados, y hay personas que nos rodean que todavía no, y no depende de nosotros. Hemos compartido el Evangelio de un montón de formas a algunas personas, y es un muro. Y entendemos que no depende de nosotros, pero sí Dios llamó a nosotros, los falibles seres humanos, para anunciar el plan de salvación, su propósito eterno. Así que Dios está en eso, y esta pasión debemos tener nosotros. Y dice que fue escondido desde los siglos en Dios, porque tuvo que esperar la obra terminada de Cristo en la cruz. Por eso fue escondido desde los siglos en Dios este misterio. La promesa fue profetizado la inclusión de los gentiles en el Antiguo Testamento, pero recién después de la cruz fue entendido que Dios estaba haciendo un solo pueblo entre gentiles y judíos. Y el corazón de Pablo era de difundirlo, y eso debe ser nuestro corazón si realmente entendemos lo que él ha hecho. Versículos 10 al 12 dice, y eso es un poco más difícil de entender, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta multiforme sabiduría es sobre este misterio revelado. Los ángeles no son omniscientes, no saben todo. Y aquí cuando habla de principados y potestades en los lugares celestiales, está hablando de seres angelicales, tantos los fieles como los caídos. Está hablando de los dos, porque pareciera que no conocían este plan, y estamos rodeados de seres espirituales invisibles que nos observan. Jesús dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que los ángeles están atentos, pero recién están conociendo el plan, no son omniscientes. Por ejemplo, Satanás conoció, el mayor de los ángeles caídos, él conoció por las profecías algunos detalles sobre lo que Dios estaba haciendo. Pero lo que no entendió es cómo Dios iba a llevar a cabo este plan. Por ejemplo, por entender que algún día se levantará
de la simiente de la mujer, uno que aplastará la cabeza de Satanás, él buscaba cómo terminar y prohibir esa obra. Por eso, cuando nació Moisés, un tipo de Cristo, un libertador, el plan de Satanás era de sembrar la idea de matar a todos los niños hebreos, ¿no?, de cierta edad, porque tenía una idea, pero no sabía quién exactamente iba a nacer para ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, bueno, falló su plan, pero tenía una idea. O como con Herodes, ¿no? Tenía una idea de que el Mesías, el Cristo, iba a nacer. Entonces mandó a Belén a matar porque quería estorbar el propósito. Pensaba que él tenía el control y que él podía frenar el plan de Dios, y no funcionó. Y yo pienso que Satanás estaba creyendo de que empujar a Cristo hacia la cruz, entonces sería la derrota del cristianismo y los planes y propósitos de Dios. Entonces creo que sí, él no tenía idea del plan, y cuando Cristo resucitó, supongo que Satanás dijo, ups, ¿qué pasó? Porque él pensó que eso iba a ser su victoria, pero él no conoció el plan. Él todavía era escondido, aunque hablaba la palabra de la resurrección y todo, pero él no lo entendió. Y supongo que esos otros ángeles no sabían, y Satanás ya probablemente ahí en la resurrección entendió que eso ya era su fin, su derrota, ya no podía más, ¿no? Por eso, como una rata arrinconada, está haciendo y agarrando y haciendo todo lo que puede, porque sabe que su fin se acerca. Entonces sí hay esos tanto ángeles como los buenos y como los caídos que probablemente no conocían el plan exacto. Entonces, esta multiforme sabiduría está siendo conocido por medio de la iglesia unida. Nosotros estamos proclamando este misterio, este plan, y recién están, creo, entendiendo lo que estaba pasando, y están que aprenden de nosotros, que aprenden de que sobre nuestra participación en el misterio de Dios, que cómo Dios va a están aprendiendo y entendiendo cómo va Dios a resolver todo este desastre que hemos hecho, de que siendo creados a la imagen de Dios, pero caídos en el pecado y debilidad. Y lo que pueden aprender es cómo Dios trae un remedio a este desastre, y haciendo todo lo imposible, porque cuando preguntaban después de hablar con el joven rico que supuestamente cumplió todos los mandamientos, y Jesús ha dicho, no, bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces me sigues. Y después algunos decían, pero entonces, ¿quién puede ser salvo? Y la respuesta es, para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible. Entonces Dios hace lo que era imposible para el hombre, y Dios revela su plan, y eso es lo que los principados y potestades pueden aprender de nosotros, que Dios nos puede rescatar siendo miserables, pecadores, perdidos, separados. Dios nos puede unir en Él, y rescata y nos une en una familia, todos los que están en Cristo. Y eso es la palabra que vimos en el primer capítulo, la promesa para los que están en Cristo. Por eso es tan importante asegurar que están en Cristo, estamos en Cristo, ¿no? Y bueno,
Por eso nuestra conducta, nuestra forma de actuar, la forma de actuar de la iglesia es tan importante, ¿no? Porque estamos siendo observados, ¿no? ¿Se acuerdan creo que es Segundo de Reyes, capítulo 6, cuando el rey de Siria decía, ¿quién está delatando nuestros planes? Porque cada vez que tenemos una estrategia de guerra, vienen, está descubierto y parece que los israelitas ya se enteran antes de tiempo y estaban buscando quién es buscando el traidor entre su equipo, y uno ha dicho, no es de nuestro equipo, es este profeta Eliseo que él dice que él sabe lo que tú dices en tu cámara secreto a solas, ¿no? Entonces ha ido y mandó todo el ejército de los sirios contra Eliseo, rodeaban todas las montañas, la montaña alrededor de su casa. Y el siervo de Eliseo decía, bueno, ahí están en la puerta, y estaba temblando y asustado. Y Eliseo pidió a Dios, ha dicho, abre sus ojos para que vean lo que está pasando. Entonces abrió los ojos de su siervo, y ha visto todo el ejército de Dios rodeando todo el lugar. Y entonces ha dicho, porque Eliseo dijo, muchos más están con nosotros que con ellos. Un ejército vino contra ellos y ellos eran dos. Eliseo ha dicho, no, muchos más están con nosotros que con ellos. Y abrió los ojos de su siervo y ha podido ver todo ese ejército angelical rodeando, y que eran muchos más, y bueno, cayeron ciegos los del ejército de Siria. Y bueno, para decir que hay algo que está sucediendo que nuestros ojos no pueden ver, pero sabemos que Dios está atento, que hay ángeles, pero también hay los caídos, hay toda una batalla y guerra espiritual que nos rodea, y realmente creo que el poder y la fuerza de los caídos, de los demonios y esas potestades es debilitado cuando la iglesia se comporta como la iglesia. Creo que porque ya no hay lugar donde pinchar y agarrar y tomar ventaja, ¿no? Entonces, amén en esto. Y Primera de Pedro 1:12, dudaba en mostrar este versículo o no, pero creo que lo entiendo así. Dice, Primera de Pedro 1:12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, los profetas de los que profetizaban cosas de que no entendían, porque no llegó el Mesías todavía. Decía que a estos Dios les ha revelado profecías, pero no para ellos mismos, sino para nosotros, ¿no? Pero ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas profetizaban sobre todas esas cosas, sobre la salvación, sobre Cristo. Fueron anunciados, aunque revelado para ellos en parte, porque no sabían cómo iba a desenvolver todo esto. Pero dice que esas cosas anhelaban también mirar los ángeles. Lo entiendo de que ellos sí estaban también expectantes para ver cómo iba a desenvolver todo ese plan profetizado, ¿no? Bueno, entonces, hablando todavía de los principados y potestades y todo lo demás, antes de conocer a Cristo, y eso vimos en el capítulo 2 de Efesios, éramos sujetos y manejados por ellos. Por eso realmente existen. En Efesios 2, 1 y 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados,
en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de que éramos sujetos, los que estamos en Cristo, éramos sujetos a ellos. Ese príncipe de potestad del aire que no podemos ver, nos manejaba. Entonces, por eso dice que esta multiforme sabiduría de Dios ha sido dado a la iglesia para revelar a esos de que, little, ya no puedes tocarme, ¿no? Que ya estoy, como dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no tiene potestad sobre nosotros. Sí pueden influenciar, pero ya no tiene dominio sobre nosotros. Hemos roto esto y eso es algo que el Señor ha hecho. Es el fruto de este misterio de la obra de su iglesia, de la nueva vida en Cristo, que les tomó por sorpresa, de que uno puede cambiar de esta situación de muerto en delitos y pecados que nos separa de Dios y que nosotros podemos ser unidos a Cristo, sentados en los lugares celestiales. Nos coloca en una posición encima de ellos, ¿no? Conforme al propósito eterno, volviendo a los versículos, conforme al propósito eterno que hizo, este plan predestinado para los que están en Cristo, ¿no? Del cuerpo unificado en Cristo, de unir todas las cosas en sí mismo, ¿no? Por la fe en Él, judíos y gentiles, tenemos la misma seguridad, acceso y confianza delante de Dios. Y el último versículo que vamos a ver es el 13. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. No desmayan, ¿no? Pablo es arrestado por causa del Evangelio, pero que no se desanimen por esto, porque todavía Pablo estaba siendo utilizado, como hemos visto, en el servicio del plan de Dios. Pablo no está afligido de eso, ¿no? Está hablando de sus tribulaciones por ellos, ¿no? Estaba en la cárcel, pero él vivió toda su vida en el Señor con la pasión de traer la salvación a su propio pueblo, a los judíos. Por eso entraba en las sinagogas primero en sus viajes y después a los gentiles. Y los judíos no soportaban la idea de las buenas nuevas del Mesías extendidas a los gentiles. Y por eso Pablo estaba en la cárcel. Si acordamos de su último viaje que tenemos en la palabra, su tercer viaje, cuando llega a Jerusalén con donativa para los judíos y todo lo demás que estaban sufriendo hambre y todo ello, le acusaban de haber llevado griegos en el templo para orar, que fue prohibido, pero era una calumnia porque no fue así, solo era una sospecha. Querían agarrarle, querían matarle, y cuando él agarrado por las guardias, pidió la palabra, se sorprendieron de que habló en su propio idioma y le escuchaban atentamente de todo lo que él decía sobre lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando llegó a la frase de decir, y Dios me envió para la salvación de los gentiles, ya querían matarle, ya tenían que agarrarle, y era por esta frase, eso por decir que Dios me envió a llevar esta salvación y las promesas a los gentiles, y por eso le agarraban. Por eso pasó 2 años en la cárcel en Cesarea, pero por el tema, los judíos querían agarrarle porque estaba hablando de la salvación
de los gentiles, la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Por eso Pablo dice que sus tribulaciones son para su gloria, o como más antes dice que es para el bien de ustedes. Y está encarcelado por predicar este mensaje de la salvación y la inclusión de nosotros en el plan y pacto de Dios, ¿no? Entonces, también otro gran beneficio de este tiempo y la forma que Dios utilizó a Pablo en sus prisiones, en ese tiempo en Roma, era de darnos las cartas de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que son pilares para la iglesia, que son verdades impresionantes que están ayudando cientos de millones de personas de conocer a Cristo y conocer su verdad. Entonces, la cárcel no podía frenar el plan y propósito de Dios. Y conocer el plan y el propósito de Dios, participar en este plan puede proteger a cualquiera del desánimo que puede venir por medio de las tribulaciones. Así que como título de este mensaje, terminando, nuestro lugar en el misterio de Dios. Esto es nuestro lugar en el misterio de Dios, nuestra inclusión y todo lo que Él ha prometido para nosotros. Para los que están en Cristo, este misterio revelado, nuestra inclusión en una sola iglesia. Dios tiene una sola iglesia y no estamos hablando de ecumenismo, para nada, porque en eso sí estamos en total desacuerdo. Pero estamos hablando de que Dios mira una sola iglesia, ¿no? Y debemos actuar conforme a esto. Y la iglesia debe ser conocida por revelar el plan eterno de Dios, más que por sus programas y actividades que pueden ser buenas o malas o distracciones, pero la iglesia debe ser conocida por revelar el plan eterno de Dios. Y nuestra respuesta a todo esto, de haber sido incluidos, y la comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros, debe tener su fruto en nosotros, en sumisión a Él y su voluntad. El amor, como Él les felicitó y dio gracias a los de Éfeso por su amor, y el fruto por haber entendido el mensaje, también debe ser nuestro fruto, nuestro amor unos por los otros. Debemos tener pasión por anunciar este mensaje a otros y debe producir en nosotros una vida de alabanza y gratitud. Así que nada puede estorbar el plan de Dios, ni el encarcelamiento de Pablo, ni las tribulaciones que podemos pasar. Y cada uno de nosotros tiene un lugar en el servicio de este plan eterno de Dios. Bueno, les invito a ponerse de pie. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vivimos agradecidos, Dios, por todo lo que tú haces. Señor, queremos conocerte más. Queremos que tú abres nuestros ojos como Pablo oraba en el capítulo 1 de esta carta. Revélanos, Señor, quién eres tú. Dios, no permite que solamente tengamos un conocimiento académico de quién eres tú. No permite, Señor, que solo te conocemos por lo que hemos oído de terceras personas. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros de conocerte, de desarrollar nuestra relación contigo cada día, de conocerte más, conocer tus propósitos y también de ser utilizados en tus propósitos.
No sabemos cuánto tiempo tenemos, Señor, en este cuerpo, en esta vida. Pero en el tiempo que nos resta, Señor, que sea útil para declarar que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.